anda en este momento? Miren, yo puedo comprender que haya mucha gente que esté entre zozobra y un sentimiento de ansiedad brutal porque prende el radio o abre su página de internet favorita de noticias o sintoniza algún noticiero que no esté secuestrado por las noticias nacionales. Bueno, también por eso. Y hay esta sensación como de no puedo hacer nada y tengo como una cantidad brutal de información que no sé si me ayude o no en mi vida cotidiana. Entonces, para hablar de qué pasa en el mundo y cómo nos afecta, pero más importante, cómo podemos absorber todo lo que está a nuestro alrededor para seguir adelante, nos acompañan José Hamra, maestro en ciencia política, experto en asuntos del Medio Oriente. Hola, José, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias. Benjamín Mayer, que es maestro en teoría crítica, el director de 17, Instituto de Estudios Críticos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Y Ana Cecilia Terrazas, licenciada en comunicación, maestra en teoría crítica, integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Ahorita debes estar con un trabajal con la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión y toda esta parte de defensoría de audiencias, que la discusión ha de estar, pero de a peso. Buenos días, Ana Cecilia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Afortunadamente muy bien. Bienvenidos. Pues entendemos que se hizo un coloquio precisamente y que el eje central de este coloquio, que en donde participaron una gran cantidad de expertos, entre estos, pues ustedes estuvieron allí, y digamos la pregunta central que me dio, pues de alguna forma el leerla y decir, bueno, sí es cierto, ¿qué demonios está pasando en el mundo, no? Ante esta vorágine de información, de guerras, de movimientos, de situaciones. Y bueno, al final de cuentas, ¿cuál fue el sentido de este coloquio? ¿Quién quiere comenzar? Pues quizá lo que podríamos decir centralmente, muchísimas gracias por su hospitalidad, es que es igual de importante cómo se habla de lo que pasa que lo que pasa. Incluso a veces tiene más impacto cómo nos hablamos al respecto que los hechos en sí, que sabemos que siempre están mediados por las narrativas. Entonces, pues aquí con José, que fuimos los curadores del encuentro, Ana Cecilia felizmente fue participante, intervino directamente en una mesa, plasmamos pues todo un planteamiento para tratar de generar un espacio de intercambio libre dentro del hecho de que eran temas muy polémicos y había posiciones de todos colores y sabores. Pensamos que esto es fundamental hoy, dada la crispación social en la que vivimos y la cantidad de temas pólvora, digamos, que enfrentamos. Y pues llevamos ya tiempo madurando cómo enfrentarnos a los temas duros, y la verdad es que salimos muy contentos porque sí sentimos que pudimos cargar un barco de pólvora y llegar a buen puerto del otro lado sin sufrir mayores explosiones. Pues felicidades, porque creo que nadie lo logra en estos tiempos de manera muy adecuada, porque escuchándolo, señor Mayer, pensaba en esta historia de hay que hablarlo y vivirlo. Pues pensaba, por ejemplo, en el Festival de Glastonbury de este fin de semana, en donde salen estos par de grupos, NICAP y Bob Dylan, y hablan sobre la situación en Palestina. Y hay un revuelo de por qué la BBC de Londres lo saca. Y lo que terminan por decir muchos de los participantes, pero además muchos músicos y muchos artistas es, a ver, Glastonbury no es el problema es Palestina. O sea, si no entendemos que sí es una cuestión incidental lo que pasó en Inglaterra, pero que el tema tiene que ser ese y que no nos debemos de desviar, estamos muy equivocados. Y creo que eso es fundamental. ¿Cómo hablamos sin que se desvíe el tema y que no explote? No sé lo que opines, José. Bien, pues finalmente hay que hablar, ¿no? Hay que hablar, y una de las condiciones, digamos, que establecimos a la hora de curar el coloquio fue que no queríamos crear cámaras de eco, ¿no? De evitar escuchar lo que nos hace bien, en pocas palabras. Y sí traer y crear mesas donde pudiéramos poner en contraste al menos dos o tres formas de ver la realidad diferentes. No con la intención de debatir, no con la intención de debatir con la intención, perdón por la redundancia, de imponer alguna verdad, sino de complejizar el entendimiento de estas realidades que están ahí puestas. Donde hay más de una narrativa, hay más de una forma de ver, no hay una verdad. Quien viene con una verdad en la mano
y se asume frente a un micrófono diciendo tengo la verdad, pues de entrada habría que sospechar de eso. Porque hay muchas formas de ver, de vivir, de entender y de comprender lo que está sucediendo en el momento. Entonces, una de las condiciones es hay que abrir el espacio para que haya una escucha que llamamos radical, que nos permitamos escuchar incluso y cuestionar nuestras propias certezas, y con eso abrir el espacio a una reflexión mucho más profunda y mucho más, a veces difícil, ¿no? Porque al momento de cuestionar nuestras certezas también podemos pasar un proceso de duelo. Venimos con narrativas, convencidos por lo que escuchamos desde que somos niños, de que la verdad es esta, pero cuando confrontamos que hay otro tipo de experiencias, pues sí, nos cuestiona y tenemos que pasar por un duelo. De alguna manera también es una acción emocional para poder entender y comprender lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Sudán, lo que pasa en otros tantos países que de pronto en festivales como este en el que haces referencia, sí, hay una selectividad quizá sobre un caso, lo de Palestina es gravísimo, hay una violencia genocida que se está desarrollando, pero no es la única. Y entonces solo concentrarse en Palestina, en Gaza en particular, lo que hace es ocultar otro tipo de problemas que están también en paralelo. Y parte de la intención del coloquio fue justamente romper de pronto estas concepciones tan cerradas que no nos permiten ver más allá. Digo, indudablemente a lo que te refieres me parece muy importante, porque al final de cuentas si hubiera una verdad absoluta, pues al final no habría guerras, ¿no? O no habría confrontaciones, o no habría otros puntos de vista, porque sabemos que precisamente al no haber una verdad absoluta conlleva estos enfrentamientos y estas situaciones. En todos los sentidos, no solamente en el hecho político, en el hecho religioso, en los medios de comunicación, en todo asunto. Aquí el punto importante que me gustaría entender es, al final, después de este coloquio, ¿qué? Nosotros como radioescuchas, televidentes, gente común y corriente, ¿cómo tenemos que entender todo este asunto en el que dices tú, es que Yemen, Palestina, Israel, Oriente Medio, Argentina, Italia, Francia, la cultura de la cancelación? Es todo un tema, es toda una serie de temas que de alguna manera hacen estas confrontaciones. Entonces, yo, Emilio, caminando, ¿qué tengo que entender? ¿Qué me tiene que dejar? Muy rápidamente, y doy paso igual para que Ana Cecilia y Benjamín también complementen. Lo que estamos viendo es la caída del sistema internacional que se crea tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fundamentado en los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, ¿no? Donde finalmente lo que buscaba era evitar que una nueva atrocidad o una atrocidad como la que fue la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial se repita. Después de 80 años, ese sistema internacional, esa arquitectura, pues vemos que llegó a un límite, ¿no? No es que no haya sucedido nada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ahora. Han sucedido por lo menos 10 eventos genocidas, ¿no? Algunos de ellos sucediendo ahora mismo. Y bueno, finalmente el tema es que todas esas creencias en derechos humanos dejan de aplicarse porque el sistema internacional, a final de cuentas, se alineó, entre otras cosas, a los intereses de los grandes actores, ¿no? Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética, Rusia por el otro, China, y más que funcionar para evitar la atrocidad, simplemente la fueron dosificando. Y ahora llega a este momento donde además se une con el resurgimiento de los fascismos. Entonces, estamos viendo que todos estos valores democráticos en los que creíamos y suponíamos que iban a evitar que vuelva a haber atrocidades, que se iba a respetar la dignidad humana, pasaron a un segundo plano. Y lo vemos no solamente en países con guerras genocidas, lo vemos también en los países democráticos, que suponemos democráticos, hablando de Estados Unidos o sistemas como el nuestro en México o Argentina o en Europa, ¿no? Que está plagado de ejemplos de cómo estos principios de respeto a los derechos humanos se han replegado. Y lo que hay que aprender es a caminar en esta situación tan compleja y saber que no hay una única y última respuesta, que nos vayamos a llevar como en un maletín, y tenemos que aprender a pues nadar de otra manera y a comportarnos también desde las actividades que desarrollamos. Me parece que ahí tiene un lugar importantísimo los medios, y volvernos pues más truchas para
confrontar versiones, entender que simplemente porque está publicada una noticia no es verdad. Es decir, volvernos realmente más críticos en nuestra lectura, en nuestras apreciaciones y también más hábiles para tratar en las discusiones con nuestros cercanos o en público y pues tratar de, en el fondo, ser más constructivos, porque de nada sirve que haya guerras en un lugar y haya una guerra discursiva en otro, si lo que estamos propugnando es supuestamente la paz. Y esto no se trata de decir que hay que ignorar algo, se trata de que hay una responsabilidad enorme en el uso de la palabra y en el modo en que dialogamos con los demás. Vamos a hacer ahorita una pausa. Sí me gustaría, Gonzalo, pues regresar con el tema también de los medios de comunicación que decías, porque al final de cuentas sí es cierto que se maneja un discurso dentro del ámbito político, del ámbito social, pero también se maneja otra ideología, otra forma, otro lenguaje en los medios de comunicación. Y algo también, o sea, porque una cosa son los medios de comunicación tradicionales como este y otros son los digitales, en donde ya se convierte en o una gran herramienta para poder buscar soluciones o se convierte en la gran arma para toda la desinformación que estaba diciendo Benjamín y también para las posturas radicales que se pueden poner, y radicales me refiero a los extremos que puede haber de un lado o del otro que estaba hablando José. Sí, sobre todo por la fuerza que le hemos dado ahora con las redes sociales, la fuerza que se le ha dado también a este asunto de la información, ¿no? De tomar en consideración este tipo de mensajes que se dan en las redes sociales y que también los tomamos como verídicos o como verdades o como irrealidades, ¿no? Entonces, si nos los permiten, vamos a hacer un corte y ahorita regresamos y seguimos platicando de este tema, ¿sí? Volvemos. Esto es QTF, no te vayas. Vamos a una pausa, regresamos. No te vayas. Hashtag QTF. Todos tenemos una opinión y todos somos ¿Qué tal, Fernanda? @QTF. Ya de regreso a través de QTF, gracias por continuar con nosotros. José Hamra, Benjamín Mayer y Ana Cecilia Terrazas hablando de lo que está pasando en el mundo, en todo este asunto de la transformación del, digamos, un nuevo orden que tienen muchas cosas en este sentido. Y decíamos, y me quedé yo en esta última parte, antes de irnos al corte comercial, porque me parece que dentro de todo este asunto de lo que estamos hablando, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. También en el cambio del paradigma, ¿no? Es decir, lo que ahora ya nos parece normal, antes no lo era. ¿Por qué? Porque Ana Cecilia Terrazas, que además ella tiene una gran trayectoria, no me dejará mentir, los medios ya no trabajan como antes y la información ya no se da como antes. Y esta información de las fake news, de la cultura de la cancelación, también hace mucho que la gente se violente, se enardezca y cree también a este tipo de conflictos por alguna situación. Sí, pero a ver, Emilio, y también se lo digo a José. Yo a José lo conocí de redacción a redacción, él estaba en el Canal 11. Y Benjamín me conoce perfectamente. A ver, no podemos dejar de reconocer que hay unas cosas que no han cambiado en los medios. No estoy hablando de los formatos y las formas, algunos formatos no cambian, pero que es el protagonismo de la gente que hace medios y la falta de escucha de la gente que hace medios. Una tiene, y digo una porque siempre hay que hacerse responsable uno, ¿no? Una tiene una serie de teorías, ideas y retos respecto de los medios de comunicación, pero cuando llegas a la mesa, al aire, detrás del micrófono, detrás de la pantalla, cambia todo siempre, porque yo pienso que hay como una suerte de pócima mágica en las cabinas y en los estudios que te hace engrandecerte, que te fuerza además para contactarte con los demás a ser una personalidad más. Y eso sí podemos trabajar, tanto en medios digitales como en medios tradicionales, como en la fusión. Sí podemos trabajar en una otra forma de hacernos responsables de los contenidos mediáticos.
es una fórmula no muy sofisticada, es decir, no tengo que tener maestría para saberla, pero es simplemente decir, a ver, ¿qué es lo que yo pienso? Y voy a cuidar a las audiencias, y esos sí son derechos de las audiencias, para tratar de conservar la pluralidad, voy a cuidarlas de mis imposiciones, filias, fobias, intereses, relaciones públicas, poder. O sea, hay que reconocer que hay un poder detrás de los micrófonos, las cámaras y de los medios digitales. Y yo creo que hay que tomar distancia. Ahí es donde la escucha radical de la que hablaba José Jambra y la manera en la que apalabras las noticias son muy importantes. Entonces, sí, cuando yo hablo de códigos de ética, y eso es una parte que se logra medio recuperar, por lo menos en el debate antes de la ley, porque quisiera rebasar la ley. Pero también quiero decir una cosa. A ver, una cosa es hablar de la nueva ley de telecomunicaciones, de televisión, ¿no? Y otra cosa es decirle ley fulana. En el momento en que se le llama a una ley Televisa, ley espía, ley trata, se le pone un mote que tapa y oculta los detalles que trae el articulado, lo que sí trae, lo que no trae, las mentiras, las verdades. Entonces, dejar de apodar, digamos, o lo más que se pueda. Claro que estamos en una misión imposible, por eso estos señores me invitaron, porque el 17 se dedica a lo imposible, ¿no? Se dedica, sí, a asumir, ¿no? Las dificultades de lo imposible. Por eso sus coloquios, y déjame hacerle la promoción, por eso se llama improvisar en tiempos atroces, me extingo, luego pienso. Ahorita Benjamín me va a decir más. Cómo nace un nuevo orden, imaginación crítica, trompos a la uña, y el claroscuro, que es el caldillo en donde nacen los monstruos, ¿no? Y hay otros títulos que seguro se me están barriendo, pero yo creo que eso sí podemos hacer en medios, Emilio, y tú lo sabes. Sí, claro, pero hay un hilo conductor dentro de todo esto, que es precisamente la gente y la ciudadanía y la parte. Es decir, los medios hacen lo que quieren hacer o hasta donde quieren hacer porque la gente lo permite. Y de alguna manera lo entiende, lo asume y lo consume, ¿no? Entonces, de alguna forma. El asunto del autoritarismo y el fascismo y los líderes crece, un Donald Trump crece, se fundamenta, hace todo porque la gente lo permite. Porque si hablando el tema de los medios, Trump es especialista en mentirle a los medios y es especialista en dar discursos mentirosos y se nombra y se hace un líder y toma ese tipo de fuerzas y es el que crea también este tipo de conflictos. Entonces, cuando estamos inmersos en eso, estamos viendo cómo también la gente cree y consume lo que quiere. Nosotros somos capaces de decir, esto no me gusta, ahorita en este momento quien nos está escuchando dice, no me gusta el tema, le apagan y le cambian. Pero hay gente que se queda o habrá gente que siga con esto. Lo mismo sucede en muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el papel, por ejemplo, también que tienen que jugar los medios, la gente? O sea, porque somos toda una serie de personajes involucrados, sí, ¿no? Sin duda. No nada más es el que llegue Donald Trump y se fundamente como el mejor y el líder y todo el mundo diga, bueno, pues es que no tenemos nada que hacer al respecto. Claro que no. Sí, digo, por eso es una cuestión, yo diría, tan personalísima, a la vez que una cosa enorme, pública, política, filosófica, y bueno, evidentemente social, cultural, histórica, todo eso, a la vez. Sí, es una cosa muy compleja. Yo creo que vivimos un tiempo muy desafiante que nos hace sentir muy impotentes, al mismo tiempo que tenemos una enorme capacidad de influir desde nuestra pequeñita cuenta en tal o cual medio, en el modo en que nos referimos a esto o aquello, ahora mismo, ¿no? En que conversamos sobre estas cosas y proyectamos una cantidad de ideas, de cuestionamientos. Y volviendo a estos listados que traía Ana Cecilia, justamente no se trata de una lista de temas raros, sino de ir explorando lo que permanentemente está ahí, que nos hace preguntas, ¿no? O sea, lo raro permanente, podríamos decir, el misterio que acompaña la aparente normalidad en que funcionan las cosas, y eso desde luego que no es nuevo. O sea, vivimos un tiempo de mucha perplejidad porque hay unos cambios políticos de unas dimensiones que no habíamos vivido en muchas décadas, quizá en nuestras vidas, pero en realidad el engranaje ese que describes, esa complejidad, pues es de siempre y es lo que pues ha estado operando todo el tiempo.
Ana Cecilia mencionaba el tema del poder, ¿no? Y personajes como Trump o otros líderes carismáticos, ¿no? Finalmente, lo que están haciendo es es alimentar miedos, explotar resentimientos, porque finalmente los modelos económicos no resuelven los problemas inmediatos de mucha gente en el mundo, y con eso apuestan a la polarización. Por eso surgen, no les decimos monstruos, pero surgen estos personajes, estos actores que están ávidos de poder. Que no, o sea, y sí, finalmente los seres humanos, por más racionales que quisiéramos ser, pues también sentimos, hay emociones que están en juego todo el tiempo, y cuando el miedo impera, no es que dejemos de pensar, queremos sobrevivir. Y es ahí donde le apuestan estos actores, estos personajes, y es parte del fascismo también. O sea, nuevamente no es el fascismo de hace 100 años. Claro. O sea, hay otras condiciones, hay otros medios, hay redes sociales, ¿no? Que lo mencionábamos. No sé, esta ley de telecomunicaciones, bueno, quizá no atiende necesariamente lo que son las redes sociales, pero sí hay una serie de cosas ahí que... ¿Dónde cae la libertad de expresión? Porque si me río de una expresión a través de Twitter, bueno, lo que soy un meme, me pueden obligar a disculparme durante 30 días seguidos, cosa que está sucediendo en este país. Entonces, eso para mí es apostarle al miedo. Sí, bueno, antes el mundo le tenía miedo al comunismo. Hoy ya no le tiene miedo al comunismo. Le tiene miedo a otras cosas. ¿No? Pero se inventan estos enemigos. Muchos de mis colegas en las defensorías de las audiencias hablan de alfabetización mediática. A mí me parece que la palabra alfabetización, a mí en lo personal me da así como escozor, pero no se equivocan cuando la apuesta está en aprender a leer y consumir medios, porque no basta pagarles. El espectro radioeléctrico es de interés público, todavía está en la Constitución, en el 6º constitucional. Vale la pena saber que por ahí no pueden pasar cosas que no nos incluyan, que nos discriminen, que nos abarquen. Más allá de la... No me estoy metiendo con lo de la censura, sino no basta con apagar. Porque tú decías, ¿qué hacemos? Emilio, tú sabes que si tú apagas y que, ¿no? Pues de todas maneras tiene más poder el que estuvo y que ya dijo y el primero que lanzó una piedra. Valdría la pena sospechar estas emociones que te generan los contenidos facilotas y completas, pues por lo menos saber, ¿no? Si yo le pudiera decir algo a las audiencias, cuando ustedes se sientan completamente satisfechos así, con una cosa muy fácil y no sospechen de ella, cuando tengan mucho miedo, cuando se sientan como muy enojados con una noticia, algo no está funcionando muy bien, porque entonces no tienes todo en la película. Es como cuando tú presenciaste como tercero un pleito entre otros dos amigos y sabes que los dos tienen pedacitos de verdad. Entonces vale mucho la pena que hagamos una reflexión personal en ese sentido a la hora de consumir. Ahora, el tema es si la responsabilidad reside solamente en el ciudadano o en los ciudadanos. No, porque bueno, puedo apagar o tengo el control, tengo el poder porque tengo el control. Vamos, creo que ahí a nivel de audiencias y responsabilidad con las audiencias hay mucho que decir. Mucho que platicar. ¿No? Pues yo les invito, si es posible, que tengamos más adelante la oportunidad que ustedes también tengan para seguir platicando de este tema. José Hamra, maestro en ciencias políticas, experto en asuntos del Medio Oriente; Benjamín Mayer, maestro en teoría crítica; y Ana Cecilia Terrazas, maestra también en teoría crítica. Gracias por haber estado con nosotros.